bienvenidos. Yo sé que ustedes estaban esperando ver a Stephanie, ver a Anestesia y más en el día de hoy, pero adivinen qué. Diagnosticando toma el control el día de hoy. Y aquí estamos nosotros, las invitadas de su programa semanal de Anestesia y más. Y no estoy sola, estamos aquí la doctora Gretchen Soriano, la doctora Patricia Germán, la doctora Ana Vázquez y una servidora, la doctora Madera. Pero a pesar de eso, yo quiero que ustedes sepan que aún así no estamos solas. ¿Qué tenemos, Gretchen? En el día de hoy no solo vamos a aprender sobre cuándo debemos ir a una emergencia, también qué pasa cuando llegamos, porque tomar una buena decisión no es solo saber si ir o no, sino entender una vez que estamos allá que por qué nos indican ciertos estudios y cuál es el objetivo. Para esto tenemos a una invitada especial, la doctora Aurora Mena, egresada de la Plaza de la Salud y trabaja también en Plaza de la Salud y en Sedimat como emergencióloga. Aurora. Hello. Muchas gracias, para mí un placer poder estar con ustedes. Sí, exacto. Aurora ha estado con nosotros, pero a través de nuestro podcast, quizás alguno de nuestros sintonizantes la ha visto. Ya nosotros hicimos un capítulo súper chulo con ella sobre informaciones sumamente interesantes y hoy vamos a hacer una continuación. Una recapitulación. Lo bueno se repite. Exacto. Lo bueno se repite y por eso estamos aquí, porque el pueblo nos pidió. Y aquí volvimos. Estamos aquí otra vez y volveremos y síganos pidiendo que vamos a volver. Entonces, en el día de hoy queremos dejarles al público algunas cosas claras sobre qué es una emergencia, cuándo acudir a una emergencia, qué es una urgencia o qué debe ser tratado en consulta. Por eso, la doctora Mena nos va a explicar un poquito con más detalle de qué se trata cada una de esas cosas. Bueno, iniciando con terminología, como nos gusta a nosotros los médicos, un poquito, diríamos que aplatanada para que toda la población pueda saber de qué yo estoy hablando, vamos a iniciar con lo que es una urgencia. Son todas estas condiciones que afectan mi vida o mi organismo, que me pueden matar dentro de los primeros minutos si yo no recibo una atención inmediata y oportuna y correcta. Ya cuando hablamos de una emergencia, es esas patologías que conllevan más tiempo, que necesitan mayores prioridades. Y consulta, lo que yo siempre he dicho, consulta es todo aquello que yo puedo manejar dentro de un espacio, porque ya esa persona tiene varios días con esos síntomas o es algo que no compromete la vida de una persona. Una preguntita, Mena, para identificar un poquito más esos términos que tú estás empleando y poniéndolo en el campo de trabajo. Llego a la emergencia. ¿Quién es un emergenciólogo que va a definir si mi síntoma, por lo que yo estoy yendo, es una consulta, una urgencia o una emergencia? No necesariamente tiene que ser un emergenciólogo, como en otros países se conoce como un urgenciólogo, sino aquel personal que esté capacitado para hacer el triaje. El triaje es ese sistema operativo que nosotros tenemos para clasificar y dar la prioridad de lo que tú necesitas atenderte en el momento. Dígase, no es lo mismo que tú llegues con un dolor de cabeza a que tú llegues con un dolor de pecho. Claro. No, claro que no. O sea, que si yo me encuentro una enfermera que me dice, mire, tiene que venir a esta sala, tengo que obedientemente saber que esa persona está capacitada y debo seguir las instrucciones que me está dando a partir de lo que yo le estoy diciendo que tengo, ¿correcto? Y también que la gente sepa que el tiempo de espera, ¿verdad? Depende de eso mismo. De la urgencia. Cuéntame un poquito, porque por tu cara ya yo me estoy dando cuenta que eso es tan controversial, ¿verdad? Lo primero es que a nosotros no nos gusta que esperar. El ser humano no nació para esperar. Sí, porque uno llega y quiere de una vez ya. Nosotros entendemos que las emergencias siempre se están vacías o que siempre uno tiene una disponibilidad, una cama para yo prestarte esa atención. Y sí, es cierto, es lo que yo también como fuera del personal médico quisiera que pase. Por eso el sistema de triaje me ayuda a tener un espacio donde yo te catalogo, te evalúo, porque para yo decir tú puedes esperar o tú no puedes esperar, yo tengo primero que hacerte una primera evaluación, que aquí es que entra lo que nosotros conocemos y practicamos ya casi en todos los centros médicos del país, el triaje, que es ese espacio que yo tengo, que
que tenga una cama, que tenga una enfermera, que tenga un personal de salud capacitado, que tenga un espacio con un esfitmo, con un electro, que tú llegaste con dolor de pecho, tengo que tenerlo dentro de los primeros 10 minutos, realizado e interpretado, y puedes decir, no, tú no tienes un infarto con elevación del ST, tú puedes esperar. Claro, porque Mena, todo tiene su prioridad. y una pregunta, ¿en nuestro país está protocolizado ese triaje? O sea, ¿tú vas a encontrar la misma atención en el triaje, por ejemplo, del moscoso cuello que en el triaje de Sedimat? Lo ideal es que sí, porque está protocolizado. A partir del 2016, que se inició en el Hospital General de la Plaza de la Salud, ya se decretó en el 2020 por el sistema del Ministerio de Salud Pública. Contamos con un triaje avalado, que es el triaje de Manchester, que lo utilizan todos los centros médicos de nuestro país. O sea, donde yo digo que mi triaje es un color, porque lo clasificamos por colores para que sea más fácil de todo el personal saber de qué patologías nos estamos enfocando en Sedimat, en la plaza, en el Moscoso, en el Centro Médico Moderno, en cualquier centro de salud, sabemos de lo que estamos hablando. Eso del triaje funciona como un semáforo, ¿verdad? Se podría decir que sí. O sea, como para hacer una analogía que la gente pueda entender, como lo que es rojo es inmediato, amarillo, usted puede sentarse y esperar su turno, y verde, vaya a consulta. Exacto. ¿Verdad? Doctora, ¿cuáles son las emergencias más frecuentes y más infravaloradas? Es decir, cosas que la gente debería salir corriendo, sin embargo, por desconocimiento, por ignorancia, se quedan en la casa dando vueltas, esperando, y el paciente se complica. Bueno, pensando en enfermedades cerebrales, tenemos lo que son los eventos cerebrovasculares, que están, yo diría que muy de boga ahora mismo, la concientización en los eventos cerebrovasculares, y quiero aprovechar el espacio. Si usted ve que está hablando estropajoso, que tiene dificultad para hablar, o lo que nosotros podemos decir habla disártrica, que es el habla estropajosa, no puedo levantar la mano, no puedo levantar un pie, en este caso usted debe acudir al centro médico más cercano. Urgentemente. Urgentemente. Si usted tiene un dolor de pecho, para mí los dolores de pecho son gold estándar de usted acudir a una sala de emergencia, no simplemente quedarse en su casa y decir, no, eso es muscular. O no Eso diga, lo decido yo, me que cayó, soy el personal. Me cayó mala comida. Hay una diferencia entre un dolor de pecho que surge espontáneamente a una persona que se acaba de dar una hartura Una y indigestión. le da el dolor de pecho. Sí, pero aquí podemos hablar un poquito más amplio, que no es lo mismo que me dé un dolor de pecho a mí por algo que podríamos entender que es una indigestión, que soy una persona aparentemente sana, a que esto mismo le suceda a una persona adulto mayor, hablamos de por encima de los 65 años, que sea hipertenso, que sea diabético, Que tenga y condiciones. que se supone su condición de salud se agrava por la mínima situación que le pueda ocurrir. Y el dolor de pecho realmente que lo clasificamos entre por debajo de la mandíbula hasta por encima del epigastrio, o mejor conocido lo que el dominicano conoce, la boca del estómago. Todo lo que pueda pasar ahí puede ocurrir un infarto. Entonces, para mí eso es muy importante. Y otra cosa, ¿cuáles síntomas banales? Banales, me refiero a síntomas que las personas generalmente no tomarían como Que lo pasan como en lo serio, dejan como, pasar. ay, eso no es nada, vamos a darte un calmante o algo, Mate esta pirina. que la gente suele Enmascarar. dejar pasar, y deberían acudir a una emergencia. Los dolores abdominales de inicio súbito, aquí incluyo otra vez el dolor de pecho, que para mí sigue siendo El number one. muy importante. Realmente patologías neurológicas, personas que no suele dolerle la cabeza y de un momento a otro siente un estallido en la cabeza porque tuvo una discusión, o puede ser porque simplemente te subió la presión, pero para mí es importante porque tú puedes estar teniendo un evento cerebrovascular hemorrágico en Si ese tiene momento. algún tipo de evento a nivel ocular, si pierde un poco la vista, porque muchas Exacto. veces, dependiendo de dónde esté localizado el evento vasculocerebral, ya sea isquémico o hemorrágico, el paciente puede o no tener cierta sintomatología. Y asimismo, fuera de esto, a veces no se da cuenta la persona. Se lo dice quien está a su alrededor. Claro que Exacto. Pero ven Pero tú acá. tienes Pero tú la tienes boca la cara de lado, torcida, tú tienes tienes la la boca boca como está de como lado, que apagadita. se te cayó ese no. ojo, sí. ¿Y desde cuándo tú estás así? Ah, no, desde ayer, pero
Yo entendí Pero que yo era no me nada- siento nada. Nena, y una pregunta. ¿Qué hay un protocolo o hay un mecanismo de acción en pacientes de salud mental? Por ejemplo, pacientes con crisis de ansiedad, pacientes con quizás episodios maníacos. ¿Cómo se manejaría Psicóticos. eso? Esquizofrenia Psicóticos, en exacto. estado paranoides. Esquizofrénico, todos esos, que no es para hacerle el diagnóstico, pero tú sabes que muchas veces acuden de primera línea a la emergencia. ¿Cómo Mira, lo manejarían? Las enfermedades mentales que yo diría que están subdiagnosticadas en nuestro país y que no quiero entrar en el tema de decir que están mal manejadas, Ujú. para no entrar en ese Se- espacio. mal manejadas secundario quizás a eso mismo, Al que mismo no la han sistema, diagnosticado en el momento. que no tenemos un diagnóstico y que tenemos muchas salas de emergencia o muchos centros médicos que no tienen unidades de intervención en crisis. Claro. Yo puedo darte el manejo en una sala de emergencia, pero después, ¿qué yo voy a hacer con ese paciente? Claro. Para su Quizás casa. ¿Qué el le puedes familiar ofrecer? no tiene una condición adquisitiva para llevarlo a una unidad de intervención en crisis privada. Claro. O quizás no tenga el espacio a nivel público que yo te pueda referir. Entonces, muy bien, yo tengo un protocolo que yo te puedo dar el manejo, pero el punto no es solamente qué manejo yo te doy en sala de emergencia, es que yo voy a hacer con ese paciente después, que ya yo le he dado la terapéutica que corresponde en una sala de emergencia. Y me surge una preguntita, Mena. Las emergencias hoy en día están divididas las adultas de las pediátricas o quedan todavía centros que manejan ambas emergencias de manera simultánea? ¿Hay un emergenciólogo pediatra o es un pediatra que está de servicio? En muchos centros médicos sí, ya las emergencias están divididas, ejemplo, en pediátricas, polivalentes y obstétricas. Exacto. Claro. Sí, wow. Pero hay otros centros médicos que todavía no tienen ese sistema operativo, por así decirlo. En muchas emergencias todavía siguen habiendo pediatras, aunque hay en el país una subespecialidad en emergenciología pediátrica, pero muchos centros médicos todavía, la parte pediátrica, son manejadas por pediatras. De hecho, hay ya múltiples centros que son exclusivos de Pediatría. pediatría. Ujú. Ujú. Y para entrar un poquito en materia de imágenes. En lo de nosotros. Claro, muchas veces los pacientes llegan a la emergencia y de primera intención le mandan a hacer unas analíticas, un estudio de imagen, sea una sonografía, sea un rayo X o una tomografía, y la gente dice, pero ¿y para qué me están haciendo todo esto? Entonces vamos como a explicarle a las personas como de una forma simple para qué utilizamos esas herramientas y en qué casos esas herramientas son útiles para beneficio del paciente y para nosotros poder hacer un diagnóstico correcto. Sí, porque antes de que tú respondas, y perdón que interrumpa, usted no va a una emergencia para que le hagan estudios, señores. O sea, se le hace, Mena lo va a explicar con más detalle, pero se le hace lo que usted necesita de emergencia vía la emergencia. Sí, Entonces, porque cada cosa tiene su... como sí, hemos dicho antes, en otras ocasiones, en nuestro país el paciente por lo general tiene la idea de que mientras más estudios me hagan, mejor me están evaluando. mejor me están evaluando, y no siempre es así. Se supone que se deben hacer los estudios que usted necesita. Más allá de ahí, usted va a consulta y solicita a su médico, y si él considera necesario, entonces se lo indica. Ustedes lo dicen, pero ustedes no se imaginan cuánta gente llega a una sala de emergencia y dice, pero usted no me va a hacer un hemograma, pero usted no me va a hacer una radiografía. Yo creo No, que no, le haga no. una tomografía. Yo leí que una sonografía que usted tiene que Es hacerme. una alergia que tú... Sí. Yo un proceso alérgico. ChatGPT hace unas maravillas. No, Google. Entonces, sí, realmente imágenes y emergencia van muy de la mano. Siempre también lo comento. ¿Por qué? Porque las imágenes me ayudan a yo confirmar o yo descartar un diagnóstico. O sea, en sala de emergencia yo no te voy a mandar a hacer hemograma, sodio, potasio, que una sonografía abdominal si tú llegaste por un dolor de cabeza. Me tengo que enfocar más que si ese dolor de cabeza me habla de que tú tienes, aparte del dolor, algún daño neurológico o no un dolor de cabeza, que es el que tú acostumbras a tener o no mejora con los analgésicos que tú te has tomado en tu casa. Bueno, dentro de mis primeros diagnósticos es que yo tengo que saber si tú tienes una hemorragia subaracnoidea. Claro. Con una tomografía de cráneo, yo te Exacto. puedo certificar que tú no tienes una hemorragia subaracnoidea.
Pero no te voy a hacer una resonancia. No. No te voy a hacer una angiotomografía de cabeza y cuello. Si estoy pensando que tú lo que tienes es una cefalea migrañosa y quiero descartar alguna complicación neurológica que quizás a uno por el tiempo y la rapidez donde uno tiene que hacer los procesos en una sala de emergencia se puedan pasar por desapercibido. Exacto. O sea que tenemos protocolos para cada situación, cada síntoma que lleva. Hay protocolos a seguir. Y no se saltan, Mena, señores. Usted que es emergencióloga, me imagino que ustedes tienen un protocolo establecido, sobre todo para los pacientes con evento vasculocerebral isquémico, porque ese paciente, que el paciente quede con secuela neurológica, depende mucho del tiempo en el cual se presentan los síntomas y el tiempo de tratamiento. Entonces, yo me imagino que usted, no sé si aquí en el país está establecido el tiempo de tratamiento, dónde se hace, porque debería de existir, o creo que existe un centro donde donde usted trabaja, en donde hay una intervención inmediata, ¿no? Sí, en el contexto de los eventos cerebrovasculares isquémicos tenemos tiempo, como usted le acaba de decir, 4.5 horas desde el inicio de los síntomas, no es desde el inicio a la llegada a la emergencia. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, que a diferencia de los síndromes coronarios, si te da un ST, te lo calcula el tiempo cuando tú llegas a la puerta de la emergencia. Claro. En eventos cerebrovasculares, lo más importante es la hora del inicio de los síntomas. Tenemos dos tipos de tratamiento, que son la trombolisis, que está dentro de esas 4.5 horas, en esos pacientes que las califican para este tipo de tratamiento, y tenemos las trombectomías, que pueden ser entre las 12 a las 24 horas también para ese grupo de pacientes. En el país hay varios centros médicos ya que están implementando este tipo de protocolos, pero avalados ya por entidades internacionales. En Santo Domingo solamente tenemos Sedimat, y en Santiago creo que es el HOMS, que está ya avalado para hacer tanto trombolisis como trombectomía. Eso es Escuchen importante, bien, eso es escuchen importante bien. que los Para que televidentes lo a dónde sepan, pueden ir. porque en este país, lamentablemente, prácticamente el dominicano sabe de todo. No, tranquilo, tómate un té, yo tómate esta pirina, Bébete una eh, pirina. La y pirinita de té. se pierde un tiempo importantísimo. Sí. ¿Para qué? Para que usted no quede con secuelas, porque Y hay un limbo, me imagino, entre saber exactamente el tiempo en que comenzaron los síntomas, ¿verdad? Sí, hay que hacer preguntas que son muy específicas. Muy puntuales. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron bien? Claro. Hay una llamada, hay una escritura, le escribieron a alguien cuando tú empezaste con los síntomas. Porque a veces, principalmente cuando la persona no se dio cuenta, los familiares suelen decir, no, pero tú estabas bien y yo comí contigo, y tú estabas bien. ¿A qué hora comieron? Ujú. A las 10, a las 9, a las 8. Entonces, eso hace Un trabajo que de para investigación. nosotros como personal médico sea más difícil de poder captar ese tiempo. Aurora, y otra pregunta. Tú sabes que este país es muy conocido por nuestra forma de conducir, tan pintoresca, tan particular. Hablemos de los accidentes. Los traumas. Todos esos pacientes que llegan allá accidentados, que yo siempre veo ese juidero, la gente corriendo de fulano en la camilla, en The Pit, en una serie que me encanta, salen huyendo así desde los paramédicos y una cosa. Vamos a hablar de eso. ¿Qué hay que hacer si tú tienes un accidente? Claro, depende de la gravedad de todo, ¿verdad? Pero, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo primero es que tú seas asistido por un sistema de ambulancia. En nuestro país tenemos el sistema 911, que tiene un personal capacitado para darte tu primera asistencia. Claro. Puede ser un personal médico, que son las ambulancias que ya son avanzadas, o solamente las que tienen enfermería, que también son personales de salud que están avalados para darte esa primera Entrenados, asistencia sí, y entrenado. En el trauma lo más importante es cómo tú traslades a la persona. No es lo mismo que yo te levante y te monte en una camilla sin saber si tú tienes un trauma cervical y no te coloque un collarín y tú llegues cuadripléjico al centro médico donde tú llegaste, Claro. a que yo cumpla todo ese protocolo de inmovilización de ese paciente antes de yo pensar en un traslado. El segundo punto es que el paciente sea llevado al centro médico más cercano, pero que a la vez se le pueda dar la atención correcta. Claro. No hago nada con Llevarlo llevarla. al lugar que debe ir. No Al hago nada con cardiológico. llevar al cardiológico, donde usted está quizá politraumatizado. Exacto. tú tienes un trauma múltiple. Por ahí Exacto. eso es cardiológico. Claro.
Ahora, es lo que yo más cerca tengo. Es un paciente que necesita una emergencia Estabilización. médica, que hay que estabilizarlo Estabilizarlo, lo llevo. Perfecto. claro. llevar. Ya de ahí se trasladará al lugar que al le lugar corresponde. correspondiente. Ven acá, Ok. Meni, yo te vi hace unos añitos, como reciente, ¿no? No Sí. es tanto, ¿eh? Fue ayer. Yo te vi metida en un entrenamiento, en unos hoyos, en una cosa de... ¿Qué era lo que tú estabas haciendo? Que tú estabas haciendo como un entrenamiento las cosas catastróficas. ¿Ustedes todos los emergenciólogos tienen que capacitarse en eso? ¿O eso es un plus que tú tienes? Bueno, realmente las escuelas de emergenciología en este país están divididas en, yo diría que en apellido. Ujú. Ejemplo, unos son emergenciólogos y cuidados críticos y se especializan más en esa parte crítica de los pacientes como cuidados intensivos, Claro. pero en la escuela donde yo me formé somos emergenciólogos acompañados de desastre. Entonces nos forman para cuando haya un desastre, una catástrofe en nuestro país, podamos recibir a esos pacientes, inclusive trasladar, que sigue siendo lo más Claro. importante, y poder hacer un diagnóstico en el campo de la escena antes de yo trasladarlo, porque eso reduce la mortalidad de los pacientes. Señores, ella estaba metida en una cueva, sacando algo, así en Un camilla. maniquí probablemente. Claro, Una- claro. Un O entrenamiento. sea que si ustedes la ven cerca de alguna cosa, Llámela. llámenla para cualquier emergencia Y- o catástrofe. Continuando con el tema de las imágenes, todos sabemos lo que es una radiografía de tórax, que es el examen, El gold estándar. El más indicado. no, es el examen de entrada en prácticamente todas El las más patologías. indicado. Casi todo el que va a una emergencia se le indica una radiografía. Pero vamos a establecer como las causas más comunes donde vamos a usar una radiografía, que son traumas, buscando fracturas, procesos Distrés pulmonares, respiratorios a nivel procesos respiratorio. pulmonares, Dolor abdominal agudo. Claro. y Yo dolor puedo torácico descartar también. una apendicitis, Exacto. según las literaturas, para una radiografía bien Sí. medida. De abdomen. claro. También tenemos la Derrame, líquido libre en los Derrames pulmones. Objetos extraños. Objetos. Cuerpo extraño. Cuerpos Sobre todo en extraños, niños. En Cuerpos, niños, todos señores. Los niños cuando se Inclusive, ponen un poco los en los creativos, pacientes los más pediátricos creativos. son más utilizadas las radiografías de cráneo que las tomografías. Sí, en los Sí. traumas Sí, claro. y demás, claro. Y entonces, pasando a la tomografía, ya cuando, aparte de los eventos cerebrovasculares, cuando pasamos a tomografía. Los traumas costales, en los accidentes, es importante que le hagamos Tomografía con algoritmo óseo. Eso es abdomen Exacto. agudo, me Abdomen imagino. agudos, realmente las tomografías siguen siendo los diagnósticos, los apoyos diagnósticos gold estándar. Ujú. Pero ojo, aquí tenemos mucha debilidad en nuestro país con el contexto de las tomografías. Ya sea porque el centro médico no tenga tomógrafo o porque no se puede realizar porque nuestra ARS no le da cobertura en una sala de emergencia. Dios mío. Claro. Y tenemos que valernos de otros medios diagnósticos y seguir con nuestros diagnósticos presuntivos hasta que podemos ingresar al paciente y Claro. hacerle una tomografía. Pena. Otra, Bueno, no, termine. no, otra Sí, también, esa línea. otra razón para indicar la tomografía es cuando hay golpes a nivel de la Traumas. cabeza. Traumas craneales. Traumas craneales moderados a severos. A severos, exacto. Porque si son Porque leves, señores, realmente si no porque usted es chocó con necesario. esta mesa, no le vamos a hacer. Lo que sucede, le voy a dar un punto. Aquí creo que, no sé si todas trabajamos en centro del Estado, ¿no? Yo entiendo que muchas veces hay una cualquierización a nivel y una exageración sin protocolizar la emergencia que necesita tal o cual estudio. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque a veces llega un paciente, ay, yo estaba jugando baloncesto y me dieron con el codo. Yo necesito que me hagan una tomografía porque me duele. Obvio, te va a doler. Te dieron con el codo, te Tiene un dieron duro, chichón. tiene un chichón. Ahora bien, hay que verificar si es tan necesario someter al paciente a un estudio que contiene radiación y que realmente es un estudio especializado, que en una sala de emergencia está llamado para una emergencia. Así es. ¿Entiendes? Entonces, oye, este tipo de programas debería orientar al paciente y también al médico de qué es necesario y cuándo lo es. Es así.
Y por último, nuestra querida sonografía. Esa sí Que es buena. mucha gente piensa que no es tan útil, como que la sonografía no da tanta información. Y señores, una sonografía bien hecha, en una buena mano. miren, Aporta Dice de todo, mucho. hasta los malos resuelve pensamientos le puede decir. Dice de todo. todo. Y bueno, funcionan los dolores abdominales, las emergencias obstétricas y también en un paciente que está politraumatizado, críticamente, que no lo podemos mover a un intensivo. tomógrafo. La El sonografía sonógrafo se mueve. es la que va ahí a decir, hay líquido, se rompió el vaso, se rompió el hígado. O sea, esas son las bondades que tiene la sonografía Que la puedo en hacer una a la emergencia. cabecera del paciente. Que tú, Exactamente. exacto, porque tú puedes mover el sonógrafo y ponerlo al lado de la camilla del paciente. Tú no tienes ya Así que es. mover al Una paciente. sonografía puede eludir o suponer que el paciente está perforado. Sí. Una Claro. sonografía bien hecha te puede hablar a ti de perforación a nivel abdominal. Y a nivel pulmonar también Claro. te da Y que- indicios de sí, derrame, sí. te da indicios de aire. Hay de hecho sonografía que se hace de emergencia pulmonar Sí. que habla de muchísimo detalle Uf, de todo. patologías. O sea, lo que queremos dejarle claro a la gente es que no todo necesita una tomografía. No. Ujú. Cada estudio tiene una razón específica y una indicación. Que Lo que no estamos es buscando así. es resolverle rápido Claro. al paciente con lo que haya, con lo que Porque sea en la más. emergencia es tiempo, señores. Incluso Exactamente. creo que los emergenciólogos tienen una preparación en FAST. Sí, nosotros hacemos una preparación en FAS y está también una subespecialidad de imágenes para emergenciólogos. Ay, qué chévere. Creo que tiene aproximadamente 2 años, Ujú. va a cumplir ahora su 3er año, una especialidad en el país de imágenes para Para emergenciólogos. emergenciólogo, muy bien. Mena, y me surge una pregunta. Estos pacientes que vienen del interior con una situación de emergencia, que hay que decirlo, muchas veces, aunque ya hemos avanzado en el sistema de salud y hay muchos centros que están ya bien equipados a nivel público, todavía hay ciertas cosas de las cuales a veces adolece. O si no, a veces que los familiares le dicen, no, lo vamos a llevar a tal sitio, porque ahí es que me van a resolver, porque ya tienen antecedentes de que le ha ido bien en esos lugares. Vamos a poner el ejemplo del politraumatizado. Fue en la carretera, llaman al centro médico. ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? O quién toma esa llamada que diga sí, tráigalo, o yo creo que se beneficia de este centro mejor, Que lo lleven al Darío. o que lo lleven al Darío. Decirte que hay un protocolo para esto, no. Si es fuera de la ciudad, porque aquí tú tienes el sistema 911 Ujú, que está sí, 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 capacitado sí. para trasladarlo al lugar más cercano, pero que le pueda dar la atención más correcta Ok. o más idónea a la persona. Ahora, si ya es una decisión del familiar, eso le correspondería a la ambulancia privada que el paciente tome, de comunicarse con ese centro médico, que muchos tienen flotas que son conocidas, otros tenemos número de teléfono que tomamos la llamada y que dependiendo de cómo nos digan cómo está la condición de ese paciente, yo te puedo decir, no, mira, lo ideal es que tú lo traslades al lugar más cercano, que tenga un diagnóstico y si hay que hacer un traslado coordinado de centro a centro, Sí, pase por esto. Porque no es lo mismo que yo tenga un accidente en la 27 de febrero y tú me llegues a la clínica que esté más cerca, claro. a que tú me digas que tú me vas a traer una persona De Villa que Altagracia. tuvo en Villa Altagracia. No, Entonces, el Montecristi que viene de camino. o de San Pedro, Claro. en Entonces, pleno tapón. otra preguntita, y tal vez un poquito, vamos a decir, que crea roncha, pero es una realidad. Y a veces, no, o sea, yo entiendo que pudieran existir múltiples razones o sea, que lleven a este contexto. Pero, ¿qué tanto de cierto hay que una ARS te va a afectar al momento de tú llegar a un centro y tu ARS o no está funcionando o ¿cómo se llama? La persona el empleador No no tiene la cobertura. tiene exacto, no la tiene la tiene al día contratada. o ese tipo de cosas. O sea, o sea,
cómo... Porque hace cuál es unos el- años eso fue una controversia. Exacto, Sí. exacto. Sí, o sea, cada Siempre cierto lo ha tiempo sido. Hay un como que casito. hay un casito que Ujú. sale. Eh, ¿Hay algún manejo ya establecido en esas situaciones de que existe una real emergencia y que se den en cuenta el paciente que, o el que lleva al paciente que no está funcionando? Personal de salud solamente tiene que ver con el manejo del paciente. Parte administrativa tiene su, yo digo que tiene su función. Yo lo que sí opino es que yo no debo de dejar de darle una atención a una persona porque no tenga cobertura, no tenga seguro, no tenga dinero. Pero recordar que los centros médicos al final son empresas Privadas. Sobre todo los privados. privadas Sí, sobre todo los privados. y que uno depende, que uno es personal empleado del Exacto. centro médico. Entonces aquí va un poquito como en disyuntiva de lo que yo tengo que hacer, Ujú. Y lo que cómo se lo debo puede. de hacer y cómo lo puedo hacer. Pero siempre teniendo en cuenta que al final el único afectado de no dar una atención oportuna y correcta es el personal médico. Ujú. Porque muchas instituciones quizás se desliguen de esa parte. Claro. Ah, no, pero esas no son las formas que nosotros nos manejamos. Ujú. Entonces, recomendación al personal médico. Nosotros somos personal médico. Demos la atención, utilicemos los recursos del centro que tengamos que utilizar y ya la parte administrativa que se encargue de esa parte monetaria con el familiar del paciente. Exacto. Claro. Bueno, con este segmento lo que queríamos era aclarar un poco a nuestro público sobre en el momento que se les presente una emergencia, primero que sepan cuándo deben acudir de forma inmediata, cuándo podrían esperar o cuándo simplemente, por ejemplo, tú tienes un bebé con fiebre, pero el muchachito está jugando. Señores, eso puede esperar a ver su pediatra el lunes. Y también entender los procesos que hay que hacer en las emergencias, qué analíticas deben hacerse y qué estudios de imágenes deben hacerse. O sea, el paciente no puede llegar a una emergencia y decir, yo quiero que me hagan una tomografía. Eso no es así. Así no funciona. Peor, yo vine a que me hagan una tomografía. Así mismo. Exacto, Sí. como que... Yo leí que lo que llevo es una tomografía. Sí, porque tenemos pacientes que son también médicos, lectores. algunos que son buenos lectores, buenos investigadores, que eso es algo que también va, no en contra, pero afecta un poco. como la Retrasa emergencia. todo el proceso. Retrasa bastante. Señores, realmente quiero aprovechar este espacio porque recientemente ha estado circulando de manera viral una información específicamente sobre mí. Y es que, señores, si yo me tranco diciendo esto, es porque yo soy así, yo soy un poquito llorona y es un tema que es un poco sensible, que me toca el nervio, obviamente. Pero recientemente yo he estado diagnosticada con cáncer de mamas. El tipo de cáncer que tengo es un poco agresivo, no es un poco, es agresivo, es un poquito complicado, es complejo, pero lo hemos atrapado en el momento indicado, en el momento adecuado y se están tomando todos los protocolos del lugar. Yo he recibido mucha ayuda, yo he recibido mucho apoyo y mucho acompañamiento dentro de todo este proceso. Pero más que nada yo quiero agradecerle a primero a Dios, que es quien de la manera más random, más coincidencial posible, me indicó que algo andaba mal y me permitió verlo a tiempo. Y luego agradecer a las miles de personas que han estado conmigo en esto, que me han acompañado, primeramente a mi oncóloga, la doctora Zaida Núñez, y a todo su equipo de trabajo, de Rodi, que es ahí que me atiendo, quienes han hecho esto, todo, cada paso me lo han hecho tan fácil, tan llevadero, tan bonito. Luego de esto quiero agradecer a mis amigas, a mis colegas que han trabajado conmigo, que desde el principio han estado conmigo en todo esto. Inclusive al doctor Esteban del departamento de anatomía patológica, que ha sido una estrella en todo este proceso. No solo eso, sino que a todas las personas que luego que hemos iniciado una campaña de petición y solicitud de ayuda, se han acercado y me han ayudado. Principalmente
Señores, mis compañeros del colegio, mis compañeros y colegas de la universidad, mis compañeros y colegas, jefes de mis trabajos, yo trabajo en Diagnostic S.A., en Women's Care Center y también en HS Medical Center, y todas esas personas, señores, han estado conmigo. Personas que han sido ángeles en el camino, que me han acompañado, señores. Evelyn de Chiclan y todas mis chicas que saben desde el principio lo que yo he pasado y me han sobrellevado y me han aguantado, y siempre positivas. Pero ha sido tanta gente que ha estado conmigo en este camino que yo sé que todavía me falta mencionar miles de nombres, porque si me detengo a decir nombre por nombre me llevo la hora completa del programa. La comunidad de padres del Colegio Serafín de Asís, que también ha estado también apoyándome. Todos, señores, todo el que ha puesto un granito de arena, simplemente divulgando la información, simplemente cooperando de todas las maneras, y la comunidad también de ELC. Ay, Dios mío, es que son tantas personas, señores. Anicel Méndez, te amo. Ani Joali, yo tengo que mencionar varios nombres porque imagínense, Laura, mis comadres, mis compadres, señores, esto ha sido demasiado. Y más que nada, a mi esposo, a mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mis dos hijos, Lucas y Felipe, que son mi motor. Sin ustedes, señores, yo creo que no pudiera. Mi esposo es mi sostén en todo este proceso, y obviamente desde el principio hemos dicho que estamos juntos en esto, lo hemos pasado juntos, lo vamos a superar juntos. Ayer una persona, gracias, yo les dije antes, yo les advertí que yo lloro mucho, Ayer una persona me llamó y me dijo que realmente esta enfermedad es un diagnóstico más y que se puede superar. Y eso es algo que yo quiero que todos sepan. Mi actitud desde el principio, fuera de mi lloradera, de mi crisis, de mis etapas de duelo, que las he pasado todas, es un proceso, y yo tengo fe en que Dios está desde el primer momento haciendo su obra y lo va a hacer. Amén. Y estamos haciendo todo lo humanamente posible, lo médicamente posible, lo que se tenga que hacer, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer. Y ustedes van a ver que pronto voy a volver a utilizar este espacio o cualquier otro espacio, simplemente para decirles que que ya pasé el proceso, y que ya lo superamos, y que vamos por más. Así claro que sí. Perdón, lo advertí antes pero lloramos tenía todas, que decirlo. Lloramos todas. Y nada, señores. Dar gracias. Estamos hoy en Diagnosticando, pero este espacio es de Anestesia y Más, así que prepárense, que vamos a estar aquí con cierta regularidad, hablando sobre temas que sabemos que son importantes para ustedes conocer sobre la salud, y que van asociadas al diagnóstico por imagen. Así que nada, nos vemos en una próxima entrega, y esperamos les haya gustado. Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, y para que no se pierda la costumbre y para que no extrañen a Stephanie, bendiciones. Bye. Chao. Ay, pero